Anteriormente publiqué una encuesta preguntando qué juego debería ser el siguiente que haga, y acabó ganando Call of Duty. Pero ha pasado una cosa. Jasperdev me envió un mensaje en Discord. Así que nada, juntamos nuestras fuerzas y empezamos a hacer el juego. Mi plan para contribuir al juego era simple: hacer unos modelos, renderizarlos para que sean imágenes, meterlos al juego y listo. Así que en primer lugar hice al dad, muy lentamente. Hice una escena en Blender con la referencia al padre para poder calcarlo. Luego fui dibujando a todo el personaje y este es el resultado. Ahora tenía que pasarlo en 3D. Así que para hacerlo, utilicé el método que siempre uso para hacer un personaje. Es decir, dibujarlo en posición frontal y lateral y añadir cada uno de los polígonos encima de este para formar un resultado final. ¡Wow! Pues acabó funcionando. Pero el verdadero reto de este modelo fue añadir una chaqueta con físicas, añadir pelo al personaje y riguearlo correctamente. Todo acabó saliendo bien, aunque el problema es que he tardado demasiado en hacer este modelo, principalmente porque, como he dicho antes, cada uno de estos polígonos los he creado manualmente y encima he rigueado hasta los dedos del personaje. Vamos, que me pasé mucho tiempo haciendo un rig que se puede hasta sentar cuando en el juego solo hace 5 animaciones contadas. Hablando de animaciones, rendericé todos los sprites y los metí en un sprite sheet. Luego en Unity hice que se animaran dependiendo de qué tecla pulses, gracias al poder de la programación y de un terrible árbol de animaciones. Y aquí es cuando entra Jasper, que vio lo terrible que era el código y el árbol de animaciones y lo cambió completamente. También se puso a hacer la música, que serían los temas originales, pero con distinta instrumentación, supongo. Yo traté de hacer mi contribución, pero salió mal porque no tengo habilidades musicales. De hecho, no tengo habilidades. Bueno, como iba diciendo, Jasper hizo toda la música del juego y le salió genial. Ahora tenía que hacer el siguiente modelo, el boyfriend. Al igual que con el anterior modelo, hice un boceto. El problema aquí es que yo no sabía cómo miércoles haría una referencia frontal y de lado a esto. También pensé que yo gastaría mucho tiempo haciendo todo esto polígono a polígono, como hice con el dad. Así que desarrollé un nuevo flujo de trabajo para poder modelarlos con resultados similares y más rápidamente. Este consistiría en usar el Skin Modifier de Blender para poder hacer las formas como brazos, manos o incluso cabello de una forma mucho más rápida. También juntaría y modificaría las formas con la herramienta Sculpir. Y así logré hacer el modelo más rápidamente. El único problema es la topología. Y es que si la comparamos contra la del dad, la suya es muchísima más limpia, mientras que la de Boyfriend son millones de triángulos. Pero esto daba igual, ya que de todas formas el auto-rigging hizo los pesos muy bien y encima el modelo final sería renderizado, así que no importa. El resto lo hice igual que con el dad. Lo texturicé, le puse pelo, lo animé, lo rendericé, lo metí al spreadsheet y listo, nuevo personaje. Ahora, tenemos a los dos personajes funcionales y animados dentro del juego. Hice el escenario, luego rendericé todas sus texturas e hice otra versión del escenario pero más simplificada para poder meterla al juego. Es decir, el escenario es el único modelo 3D que hay. Os preguntaréis por qué el escenario es 3D y no una imagen como los personajes. Es 3D porque la cámara se va moviendo de izquierda a derecha, así que si uso tan solo una imagen se perderá el efecto de perspectiva. Por otro lado, hice a la girlfriend muy rápidamente con el mismo método que con el boyfriend, que simplifica el proceso. El resultado es este, aunque si giras la cámara se ve así. Pero en fin, eso es justo lo que quería, trabajar en tan solo lo que verá la cámara, y riguear tan solo las partes del personaje que se moverán. Finalmente hice la radio al boyfriend muerto, su cerebro, sus cojones,
y un micrófono 3D que se caerá en cuanto el boyfriend muera. Di por hecho que Jasper programaría el gameplay del juego. El problema es cómo hará los bitmaps. Para quien no lo sepa, los bitmaps son como archivos que dicen cuándo aparecerán las notas en el nivel. Por ejemplo, esto es un bitmap que contiene 4 notas. Cada línea representa una nota, y sus valores son el tiempo en el que aparecerá y a qué dirección apunta la nota. En este archivo de ejemplo, esta nota aparecerá en el primer segundo, luego otra aparecerá en el segundo segundo. En fin, obviamente esto es una versión simplificada de lo que sería en realidad un archivo de bitmap. Supuse que sería una pérdida de tiempo crear los bitmaps desde código, crearlas en un archivo manualmente o usar los archivos originales de Friday Night Funkin'. Así que me puse a desarrollar un editor de niveles. Es la primera vez que utilizo el canvas de Unity, es decir, la cosa que hay para crear interfaces en Unity, pero igualmente terminó siendo relativamente fácil de usar. Tras unos cuantos días de sufrimiento programándolo, logré hacer un editor totalmente funcional. Puedes mutear y desmutear las pistas, puedes moverte por toda la canción, puedes crear notas, mover estas notas, escalarlas, e incluso puedes crear notas mientras se reproduce la canción simplemente utilizando las teclas del teclado. Luego le di los valores que da el editor a Jasper y él se encargó de crear la exportación, los menús, el gameplay y absolutamente todo el resto del juego. También le envié los modelos a Jasper para que él los renderizara a mayor calidad y rápidamente con su RTX. Y por esa razón él puso RTX en el título del juego, porque renderizó las imágenes con una RTX. Bien, el juego ya estaba acabado, así que lo exporté para PC y listo. Yo no quería portearlo para Android, pero Jasper tampoco quería, así que lo porteé para Android simplemente porque Jasper no quería. El port es simple, lo que hice fue optimizar un poco la exportación del juego, colocar botones en la pantalla que hace lo mismo que haría el teclado. Es decir, que para avanzar en el menú no tienes que tocar los textos como en un juego normal de Android, sino que tienes que navegar con las flechas de dirección y darle a Enter para acceder al sitio que quieras entrar. El juego es totalmente jugable en mi móvil, pero no sé qué tan mal irá en los vuestros, así que ir a probar. El link de descarga del juego para Android está en la descripción. No está disponible para iOS ya que yo no soy rico. Si queréis descargar el juego para PC, el link de descarga estará en la descripción del vídeo de Jasper. Dicho todo esto, pues pasemos ya por fin al gameplay del juego.